Hola, ¿qué tal? Consideremos el siguiente ejercicio. Sea f mayúscula una función de R en R arbitraria, tal que se puede escribir de dos formas distintas, como la suma de f minúscula más g minúscula, y bien, también esta función f mayúscula se puede escribir como h minúscula más k minúscula, donde las funciones f minúscula y h minúscula son funciones pares y las funciones g minúscula y k minúscula son funciones impares. Lo que tenemos que probar es que la función f es igual a la función h y que la función g es igual a la función k. Entonces, primero que nada, observemos lo siguiente. Si h mayúscula es una función par o impar, entonces menos h es también par o impar respectivamente. Esto es, si nosotros multiplicamos una función par o impar por menos 1, este hecho no afecta la paridad de la función. Luego, por hipótesis, nosotros sabemos que f mayúscula se puede escribir de estas dos formas, ¿no? Pues entonces esto nos lleva a que las sumas tienen que ser iguales, ¿no? La suma de la función f minúscula más g minúscula tiene que ser igual a la suma de la función h minúscula más k minúscula. Y esto nos lleva a que f minúscula menos h minúscula tiene que ser igual a k minúscula menos g minúscula. O sea, esto de acá simplemente lo obtenemos pasando esta h de este lado y a la g de este lado, ¿no? Luego, si denotamos a la función f tilde, f mayúscula tilde, como estas diferencias, la diferencia de f minúscula menos h minúscula y k minúscula menos g minúscula, notemos que f mayúscula tilde se está escribiendo de dos formas diferentes, como la suma de dos funciones, a la vez como la suma de dos funciones pares y también como la suma de dos funciones impares. Recordemos que menos h sigue siendo una función par y menos g sigue siendo una función par. Entonces esto es una suma de funciones pares y esto es una suma de funciones impares. Entonces, por un ejercicio también de la sección, nosotros sabemos que si una función eh, arbitraria se escribe simultáneamente como una función par y una función impar, pues entonces la función tiene que ser la función constante cero, ¿no? Entonces, de ese ejercicio nosotros podemos concluir que la función f mayúscula tilde pues es la función constante cero. Lo que esto significa pues es que menos h, f minúscula menos h minúscula tiene que ser igual a k minúscula menos g minúscula y esto a la vez tiene que ser igual a cero. Lo que nos lleva a que f minúscula es igual a h minúscula y a que k minúscula es igual a g minúscula, como queríamos probar.